Don Rodrigo Mendoza ajustó su corbata de seda italiana mientras caminaba por los pasillos de mármol de su mansión en Las Lomas. A los 60 años, era uno de los hombres más ricos de México, dueño de un imperio inmobiliario que se extendía desde Cancún hasta Tijuana. Sus canas perfectamente peinadas y su porte distinguido lo convertían en una figura respetada y temida en los círculos de poder. Esa mañana de martes, como todas las mañanas desde hacía 30 años, don Rodrigo se dirigía a su oficina cuando su asistente, Carmen, lo interceptó con nerviosismo evidente. «Señor Mendoza, hay un joven en la sala de espera que insiste en verlo. Dice que es urgente y que tiene que ver con su familia». Don Rodrigo frunció el ceño. Su familia se reducía a él mismo desde hace décadas. No tenía hermanos, sus padres habían muerto hace años, y nunca se había casado ni tenido hijos. Era un hombre solitario por elección. ¿Qué clase de joven? Es muy extraño, señor. Cuando lo vi, pensé que había vuelto usted del pasado. Se parece muchísimo a usted cuando era más joven. Don Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo era posible? Decidió bajar a la sala de espera para resolver este misterio de una vez por todas. Al abrir la puerta de la elegante sala, se quedó paralizado. Frente a él, sentado en uno de los sillones de cuero italiano, estaba un joven de aproximadamente 25 años que era como ver su propio reflejo de décadas atrás. Los mismos ojos verdes penetrantes, la misma mandíbula fuerte, incluso la misma forma de las manos. Era imposible, pero estaba ahí. El joven se puso de pie al verlo entrar. Su ropa era sencilla pero limpia: jeans, camisa blanca y zapatos deportivos que habían conocido mejores días. «¿Usted es don Rodrigo Mendoza?», preguntó con voz firme pero respetuosa. «Sí, soy yo». «¿Y tú quién rayos eres?». «Me llamo Diego Mendoza, señor, y creo que soy su hijo». Don Rodrigo sintió que el piso se movía bajo sus pies. Se aferró al respaldo de una silla para mantenerse en pie mientras observaba al joven que afirmaba ser su hijo. «Eso es imposible», murmuró. «Yo nunca tuve hijos». Diego sacó una carpeta de manila un poco desgastada de su mochila y se la extendió con manos temblorosas. «Mi madre se llamaba Elena Vázquez. Trabajó como secretaria en una de sus empresas hace 26 años. Según estos documentos, usted es mi padre». Con dedos que apenas podía controlar, don Rodrigo abrió la carpeta. Dentro encontró una fotografía en blanco y negro de una mujer joven de cabello oscuro y sonrisa tímida. El corazón le dio un vuelco. Era Elena. La recordaba perfectamente. Elena había sido diferente a todas las mujeres que había conocido. Trabajaba en el departamento de contabilidad de una de sus primeras empresas, allá por 1998. Era inteligente, divertida, y tenía una forma de mirarlo que lo hacía sentir como un hombre común, no como el millonario que ya empezaba a ser. Habían tenido una relación de algunos meses, pero ella había desaparecido de un día para otro. Dejó una carta de renuncia diciendo que se mudaba a otra ciudad por motivos familiares. Rodrigo había intentado encontrarla, pero fue como si se la hubiera tragado la tierra. «Elena», susurró, tocando la fotografía. «¿Dónde está? ¿Por qué nunca me dijo nada?». Diego bajó la mirada, y don Rodrigo notó que los ojos del joven se llenaban de lágrimas. «Mi madre murió hace 3 meses, señor. Cáncer. Antes de morir me entregó estos documentos y me contó la verdad sobre usted. Dijo que nunca le había dicho que estaba embarazada porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?». «Usted era muy poderoso, muy rico. Ella era solo una secretaria de una familia humilde de Naucalpan. Pensó que usted creería que solo quería su dinero o que trataría de quitarle a su hijo. Así que decidió criar sola». Don Rodrigo se dejó caer en el sillón frente a Diego. Por primera vez en décadas, el hombre más poderoso de México se sintió completamente perdido. Los siguientes días fueron un torbellino para don Rodrigo. No podía concentrarse en el trabajo, no podía dormir, no podía dejar de pensar en Diego y en Elena. ¿Era posible que hubiera tenido un hijo durante todos estos años sin saberlo? Decidió hacer lo único sensato: solicitar una prueba de ADN. Citó a Diego en su oficina privada del piso 40 de la Torre Mendoza, en el corazón de Polanco. Diego llegó puntual, vistiendo la misma ropa sencilla del primer encuentro. Don Rodrigo se había dado cuenta de que el joven no tenía mucho dinero, y eso le generaba una extraña mezcla de compasión y respeto.
Si realmente fuera un impostor buscando dinero, seguramente habría invertido en mejor vestimenta para causar una buena impresión. Diego, necesito que te hagas una prueba de ADN, le dijo directamente. Espero que lo entiendas. Por supuesto, señor. Yo también necesito estar seguro. El médico de confianza de don Rodrigo tomó las muestras en la misma oficina. Los resultados estarían listos en 3 días. 3 días que se sintieron como una eternidad. Mientras esperaban, don Rodrigo no pudo evitar observar a Diego en secreto. El joven había aceptado quedarse en uno de los departamentos de huéspedes de la empresa mientras esperaban los resultados. Don Rodrigo lo veía llegar cada mañana a la oficina, sentarse en la sala de espera y leer libros que traía en su mochila. Siempre era educado con el personal, nunca exigía nada, y parecía genuinamente nervioso por los resultados. Carmen, su asistente, se había encariñado rápidamente con el joven. «Es muy educado, señor Mendoza», le comentó, «y es extraño, pero cuando sonríe es exactamente como usted solía sonreír cuando yo empecé a trabajar aquí hace 15 años». El tercer día, don Rodrigo recibió la llamada del laboratorio. Con manos temblorosas marcó el número de Diego. «Diego, ven a mi oficina. Ya tenemos los resultados». Cuando Diego entró, don Rodrigo tenía el sobre cerrado sobre su escritorio. Los dos hombres se miraron en silencio por un momento. «¿Estás listo?», preguntó don Rodrigo. Diego asintió. Don Rodrigo abrió el sobre y leyó el resultado. Sus ojos se llenaron de lágrimas por primera vez en décadas. 99,9% de probabilidad de paternidad positiva. Susurró. «Eres mi hijo, Diego. Realmente eres mi hijo». La confirmación científica cambió todo. Don Rodrigo, que había pasado 60 años de su vida creyendo que moriría solo, ahora tenía un hijo que había crecido sin él, que había luchado por salir adelante, y que lo había buscado no por codicia, sino por un deseo genuino de conocer a su padre. Diego, por su parte, parecía abrumado por la magnitud de lo que había descubierto. No solo tenía un padre, sino que ese padre era uno de los hombres más ricos de México. «No sé cómo manejar esto», admitió Diego esa noche mientras cenaban en el comedor privado de la oficina. «Durante toda mi vida, mi madre y yo vivimos en una casa pequeña en Naucalpan. Ella trabajaba doble turno como enfermera para pagar mis estudios. Nunca tuvimos mucho, pero éramos felices». «¿Qué estudiaste?», preguntó don Rodrigo dándose cuenta de que no sabía nada sobre su hijo. «Arquitectura. Me gradué hace 2 años, pero el trabajo ha sido difícil de conseguir. He estado trabajando en una firma pequeña, principalmente dibujando planos básicos». Don Rodrigo sintió una punzada de orgullo. Su hijo era profesionista, había estudiado una carrera respetable, y todo sin su ayuda. «Diego, ahora que sabemos la verdad, todo va a cambiar. Eres mi único heredero. Algún día, todo esto será tuyo», dijo, señalando por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ellos. Diego palideció. «Señor, papá, no sé si estoy listo para eso. No sé nada sobre manejar empresas o ser rico. Aprenderás. Empezaremos mañana. Te enseñaré todo lo que necesitas saber sobre los negocios, sobre la familia, sobre nuestro legado». Esa noche, don Rodrigo no durmió. Estaba haciendo planes. Cambiaría su testamento, pondría a Diego en la nómina de la empresa, le compraría un departamento decente, ropa apropiada. Su hijo no tendría que preocuparse por dinero nunca más. Pero había algo que lo inquietaba. En el fondo de su mente, una vocecita le decía que todo esto era demasiado perfecto, demasiado conveniente. Un joven aparece de la nada, afirmando ser su hijo, con documentos que parecían auténticos y una historia que encajaba perfectamente. ¿Y si Diego no era quien decía ser? La oficina principal de don Rodrigo se convirtió en un aula improvisada. Cada mañana, Diego llegaba puntual a las 8, y don Rodrigo le enseñaba los fundamentos del Imperio Mendoza. «Nuestro negocio principal es el desarrollo inmobiliario», explicaba don Rodrigo, señalando un mapa de México lleno de marcadores rojos. «Cada marcador representa una propiedad nuestra. Centros comerciales, torres de oficinas, desarrollos residenciales». Diego tomaba notas meticulosamente en una libreta desgastada. Su concentración era total y hacía preguntas inteligentes que impresionaban a don Rodrigo. «¿Cómo decidimos dónde invertir?», preguntó Diego durante su tercera semana de lecciones. «Experiencia, investigación de mercado y, a veces, instinto».
respondió don Rodrigo. Mira, hace 10 años, todos decían que invertir en Playa del Carmen era una locura. Demasiado lejos de Cancún, muy poco desarrollado. Pero yo vi el potencial. Compré 50 hectáreas a precio de ganga, y ahora vale 50 veces lo que pagué. Es impresionante, murmuró Diego. ¿Cómo aprendiste todo esto? Don Rodrigo se reclinó en su silla con una sonrisa nostálgica. A los golpes, hijo. Mi padre no me heredó nada. Era un hombre trabajador pero pobre. Empecé vendiendo casas usadas a los 25 años. Me tardé 15 años en comprar mi primera propiedad para desarrollar, otros 15 en construir este imperio. ¿No te arrepientes de haber dedicado toda tu vida al trabajo? La pregunta tomó a don Rodrigo por sorpresa. Nadie le había preguntado algo tan personal en décadas. A veces, admitió, especialmente ahora que te conozco, pienso en todos los años que perdí sin saber que existías. Tus primeros pasos, tu primera palabra, tu graduación. Diego bajó la mirada. Mi primera palabra fue, papá. Mi madre me lo contó. Ella lloraba cada vez que lo mencionaba, porque sabía que tú no estabas ahí para escucharla. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Esa tarde, don Rodrigo tomó una decisión impulsiva. Diego, mañana no estudiaremos. Te voy a llevar a conocer algunas propiedades. Es hora de que veas de primera mano cómo funciona el negocio. Pero esa misma noche, don Rodrigo recibió una llamada que lo dejaría completamente perturbado. El teléfono sonó a las 10 de la noche. Don Rodrigo estaba revisando algunos contratos en su estudio cuando Carmen lo llamó a su línea privada. Señor Mendoza, siento molestarlo tan tarde, pero hay una mujer en la línea que dice tener información importante sobre Diego. Dice que es urgente. Don Rodrigo sintió un escalofrío. Pásemela. ¿Don Rodrigo Mendoza?, preguntó una voz de mujer mayor, con acento del interior del país. Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Me llamo Esperanza Vázquez. Era la hermana de Elena, la madre de Diego. Don Rodrigo se incorporó en su silla. Elena nunca le había mencionado tener una hermana. ¿Cómo consiguió este número? Tengo mis contactos, señor. Necesito hablar con usted en persona. Es sobre Diego y sobre la verdad de lo que realmente pasó con Elena. ¿Qué verdad? Diego me contó que Elena murió hace 3 meses de cáncer. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Señor Mendoza, Elena murió hace 3 meses, eso es cierto, pero hay muchas cosas que Diego no le ha dicho. Cosas que usted necesita saber antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? ¿Puedo verlo mañana? Es muy importante. Diego no puede enterarse de esta conversación, al menos no todavía. Don Rodrigo sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies nuevamente. ¿Qué más secretos podría haber? Está bien, mañana a las 7 de la mañana, en mi oficina, pero quiero respuestas. Las tendrá, señor, todas las respuestas. La llamada terminó, y don Rodrigo se quedó mirando el teléfono durante largos minutos. ¿En qué se había metido? ¿Era Diego realmente quien decía ser? ¿O había algo más en esta historia? Esa noche fue la más larga de su vida. Esperanza Vázquez era una mujer de unos 50 años, de complexión robusta y manos trabajadoras. Su ropa era sencilla pero digna, y en sus ojos don Rodrigo pudo ver una determinación férrea. Se sentó frente a él en la oficina, rechazando educadamente el café que le había ofrecido. Señor Mendoza, antes de empezar, necesito que me prometa que escuchará toda la historia antes de juzgar. Tiene mi palabra. Esperanza abrió su bolsa y sacó una fotografía. Era Elena, pero se veía diferente, más joven, más inocente. Esta fotografía fue tomada el día que Elena se enteró de que estaba embarazada de Diego. Estaba asustada, pero también feliz. Realmente lo amaba a usted, señor. Don Rodrigo tomó la fotografía con manos temblorosas. ¿Por qué se fue entonces? ¿Por qué nunca me dijo nada? ¿Por qué alguien más se lo prohibió? Don Rodrigo frunció el ceño. ¿Quién? Su abogado de entonces. Un hombre llamado licenciado Herrera. Vino a nuestra casa en Naucalpan cuando Elena tenía 4 meses de embarazo. Le dijo que usted no quería saber nada del bebé, que le ofrecía dinero para que desapareciera y nunca más volviera a molestarlo. Eso es imposible. Yo nunca mandé a Herrera a hacer algo así. Esperanza sacó un documento amarillento de su bolsa. Elena guardó esto durante todos estos años. Es el contrato que Herrera le hizo firmar. A cambio de 50,000 pesos, Elena se comprometía a no contactarlo nunca.
a no reclamar paternidad y a no decirle al niño quién era su verdadero padre. Don Rodrigo leyó el documento con creciente horror. Era real, llevaba el membrete de su empresa y la firma de Herrera, pero él nunca había autorizado algo así. Esperanza, le juro por todo lo sagrado que yo nunca supe de esto. Jamás habría mandado a Herrera a hacer algo así. Lo sé, señor. Elena también lo sospechaba. Por eso, antes de morir, me pidió que viniera a decirle la verdad. Dijo que usted tenía derecho a conocer a su hijo y que Diego tenía derecho a conocer a su padre. ¿Diego sabe algo de esto? No. Él cree que Elena se fue porque tenía miedo de ser rechazada. No sabe nada del contrato ni de Herrera. Don Rodrigo se puso de pie y comenzó a caminar por la oficina. Su mente trabajaba a toda velocidad. Herrera murió hace 5 años, murmuró. Pero si él hizo esto sin mi autorización, entonces... ¿Entonces qué, señor? Don Rodrigo se detuvo en seco. Una posibilidad terrible se estaba formando en su mente. Herrera trabajaba para mí, pero también tenía otros clientes. Clientes que tal vez no querían que yo tuviera un heredero. Don Rodrigo pasó el resto del día investigando en los archivos de su empresa. Carmen lo ayudó a revisar documentos de 1998, buscando cualquier pista sobre las acciones de Herrera. Señor, encontré algo extraño, dijo Carmen, mostrándole un estado financiero. En septiembre de 1998, Herrera recibió un pago de 200,000 pesos de una cuenta externa. No aparece de dónde vino el dinero. ¿La fecha coincide con cuando Elena desapareció? Exactamente, señor. Elena renunció el 15 de septiembre y este pago fue procesado el 20 de septiembre. Don Rodrigo sintió que la sangre le hervía. Alguien había pagado a su propio abogado para alejar a Elena y mantener en secreto la existencia de su hijo. ¿Pero quién? Esa tarde, citó a Diego en su oficina. El joven llegó puntual como siempre, pero don Rodrigo notó que parecía preocupado. ¿Todo bien, Diego? Sí, papá. Bueno, en realidad hay algo que quería preguntarte. Esta mañana temprano vi a una mujer salir de tu oficina. Me pareció conocida, pero no pude recordar de dónde. Don Rodrigo decidió ser honesto. Era la hermana de tu madre. Vino a contarme algunas cosas sobre el pasado. Diego palideció. ¿La tía Esperanza? Pero, ¿cómo te encontró? Eso es lo que yo me pregunto. Diego, necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre los últimos días de tu madre. ¿Mencionó algo sobre mí? ¿Sobre por qué se fue cuando estaba embarazada? Diego se sentó pesadamente y se pasó las manos por el cabello. Los últimos días fueron muy confusos, papá. El cáncer la tenía muy mal. A veces deliraba por los medicamentos. Pero hubo una noche, poco antes de morir, que me agarró de la mano y me dijo algo extraño. ¿Qué te dijo? Dijo, Diego, tu papá nunca supo que existías. Alguien nos separó, alguien que no quería que fuéramos felices. Prométeme que cuando yo muera, irás a buscarlo. Él tiene derecho a conocerte. Don Rodrigo sintió que se le encogía el corazón. ¿Dijo quién era esa persona? No claramente, pero mencionó un nombre. Creo que era Herrera. Dijo que Herrera le había mentido. En ese momento, el teléfono de don Rodrigo sonó. Era Carmen. Señor Mendoza, disculpe la interrupción, pero hay alguien aquí que dice necesitar hablar urgentemente con usted sobre el joven Diego. Es un abogado llamado licenciado Martínez. Don Rodrigo y Diego se miraron con sorpresa. Que suba, dijo don Rodrigo. Cuando el licenciado Martínez entró, don Rodrigo supo inmediatamente que algo estaba mal. El hombre parecía nervioso y sudaba a pesar del aire acondicionado. Don Rodrigo, lamento presentarme así, pero tengo información que debe conocer sobre este joven. Diego se puso de pie instintivamente. ¿Qué clase de información? Martínez abrió su portafolio y sacó varios documentos. Información que podría cambiar todo lo que cree saber sobre su supuesto hijo. El licenciado Martínez extendió los documentos sobre el escritorio de don Rodrigo con manos temblorosas. Don Rodrigo, he estado investigando por mi cuenta el caso de este joven desde que supe que se había presentado como su hijo. ¿Por orden de quién?, preguntó don Rodrigo con suspicacia. De nadie. Era socio de Herrera antes de que muriera. Cuando él falleció, encontré algunos archivos que me preocuparon mucho. Diego se acercó al escritorio, pero Martínez lo detuvo con una mirada seria. Joven, tal vez debería sentarse para esto. Diga lo que tenga que decir, respondió Diego con firmeza. Martínez suspiró profundamente.
Según estos documentos, Elena Vázquez sí tuvo una relación con don Rodrigo en 1998. Eso es verdad. También es verdad que quedó embarazada. ¿Pero qué? Rugió don Rodrigo. Pero Elena perdió ese bebé en el 5º mes de embarazo. Según el certificado médico que tengo aquí, tuvo un aborto espontáneo en enero de 1999. El silencio en la oficina se volvió ensordecedor. Diego se había puesto blanco como el papel. Eso es imposible, susurró. Yo nací en marzo de 1999. Tengo mi acta de nacimiento. Martínez sacó otro documento. Sí, pero según mis investigaciones, Elena adoptó ilegalmente a un bebé pocas semanas después de perder al suyo. Un bebé que había sido abandonado en un hospital de Toluca. Don Rodrigo sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor por tercera vez en menos de un mes. ¿Está diciendo que Diego no es mi hijo biológico? Exactamente. La prueba de ADN que se hicieron debe tener algún error, o fue manipulada. Este joven fue criado por Elena como si fuera hijo de usted, pero biológicamente no tienen ninguna relación. Diego se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. No puede ser. Mi madre nunca me habría mentido así. Joven, dijo Martínez con voz más suave. Según estos documentos, Elena lo crió con mucho amor. Para ella, usted era su hijo en todos los sentidos que importaban. Pero cuando el cáncer la estaba matando, parece que decidió que usted tenía derecho a conocer a quien creía que era su padre verdadero. Don Rodrigo se acercó a Diego y puso una mano en su hombro. Diego, esto no cambia nada entre nosotros. ¿Cómo que no cambia nada?, gritó Diego apartándose bruscamente. Significa que toda mi vida ha sido una mentira. No soy tu hijo. No tengo derecho a estar aquí. Escúchame. No. Diego corrió hacia la puerta. Necesito tiempo para pensar. Necesito estar solo. Y salió corriendo de la oficina, dejando a don Rodrigo y al licenciado Martínez en un silencio tenso. ¿Está seguro de esta información?, preguntó don Rodrigo finalmente. Completamente seguro, señor. Tengo todos los documentos originales. Pero hay algo más que debe saber. Don Rodrigo lo miró con cansancio. ¿Qué más puede haber? Alguien más sabe esta información. Y esa persona ha estado manipulando toda esta situación desde el principio. Martínez cerró la puerta de la oficina y regresó al escritorio con expresión grave. Don Rodrigo, creo que tanto usted como Diego han sido víctimas de una elaborada manipulación. ¿Manipulación? ¿De quién? De alguien que conoce toda la historia de Elena, que sabía sobre el embarazo perdido y la adopción ilegal, y que ha estado usando esta información para sus propios fines. Don Rodrigo se sirvió un whisky con manos temblorosas. Explíquese, piénselo. Diego aparece en el momento perfecto, con la historia perfecta, con documentos que parecen auténticos. Incluso el parecido físico entre ustedes es notable, pero eso puede ser coincidencia o selección cuidadosa. ¿Está diciendo que alguien entrenó a Diego para que viniera a engañarme? Es posible. O tal vez Diego es tan víctima como usted. Tal vez alguien más orquestó todo esto, sabiendo que Elena le había contado la historia falsa a Diego antes de morir. Don Rodrigo caminó hasta la ventana y observó la ciudad. Su imperio se extendía hasta donde alcanzaba la vista, pero en este momento se sentía completamente vulnerable. ¿Quién tendría acceso a esa información? ¿Quién se beneficiaría de esto? Alguien que quisiera acercarse a usted, ganarse su confianza y ¿después qué? Heredar su fortuna cuando usted muera. O tal vez, conseguir acceso a información confidencial de sus negocios. En ese momento, don Rodrigo recordó algo que lo hizo palidecer. Martínez, en las últimas 3 semanas Diego ha estado en todas mis reuniones importantes. Ha visto contratos, ha conocido a nuestros socios, ha tenido acceso a información que vale millones de pesos. ¿Qué clase de información? Los planos para el nuevo desarrollo en Quintana Roo, las negociaciones con el gobierno para el proyecto del aeropuerto, los contratos con los bancos internacionales. Martínez asintió gravemente. Información que podría ser muy valiosa para sus competidores. Don Rodrigo se dirigió rápidamente a su computadora y comenzó a revisar los archivos de seguridad. «Carmen, ven inmediatamente a mi oficina», gritó por el intercomunicador. Cuando Carmen llegó, don Rodrigo le preguntó directamente, «¿Diego ha estado solo en mi oficina en algún momento?» Carmen se veía confundida por la urgencia. «Bueno, sí, señor. Ayer por la tarde, cuando usted salió a su cita con el dentista,
Él se quedó aquí estudiando los contratos que le había dejado. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Don Rodrigo sintió que se le helaba la sangre. ¿Cuánto tiempo estuvo solo? Como 2 horas, señor. Don Rodrigo se dirigió inmediatamente a revisar su caja fuerte. Todos los documentos parecían estar en su lugar, pero eso no significaba nada. En la era digital, bastaba con tomar fotografías con un teléfono celular. Martínez, necesito que me ayude a investigar todo sobre Diego, su historia real, de dónde viene, quién más podría estar involucrado en esto. Ya empecé, señor, y creo que tengo una pista importante. ¿Cuál? El dinero que recibió Herrera en 1998 para alejar a Elena. Creo que sé de dónde vino. Martínez extendió más documentos sobre el escritorio de don Rodrigo. Después de la muerte de Herrera, su viuda me contrató para organizar sus archivos legales. Encontré esto escondido en una caja fuerte personal. El documento era una transferencia bancaria de 1998. El dinero que había recibido Herrera para alejar a Elena provenía de una cuenta corporativa. Inmobiliaria del Pacífico S.A., leyó don Rodrigo. Nunca he oído hablar de esa empresa. Yo sí, dijo Martínez sombríamente. Era una empresa fantasma controlada por Roberto Salinas. Don Rodrigo sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Roberto Salinas había sido su socio más cercano durante los primeros años de su carrera. Juntos habían construido algunos de los primeros desarrollos inmobiliarios de don Rodrigo. Pero en 2005, habían tenido una pelea terrible por un proyecto en Acapulco que terminó con Roberto tratando de estafar a don Rodrigo por varios millones de pesos. Roberto, murmuró, ¿pero por qué habría querido alejar a Elena en 1998? En esa época todavía éramos socios. Tal vez ya estaba planeando traicionarlo desde entonces, sugirió Martínez. Si usted no tenía herederos, si algo le pasaba, él podría haber reclamado una parte de sus bienes como socio original. Don Rodrigo se dejó caer en su silla. Todo empezaba a tener sentido de una manera horrible. ¿Dónde está Roberto ahora? Esa es la parte más inquietante, señor. Murió en un accidente automovilístico hace 6 meses. Pero antes de morir, liquidó todas sus propiedades y convirtió todo en efectivo. Millones de pesos que desaparecieron sin rastro. ¿6 meses? Eso fue justo antes de que Diego apareciera. Exactamente. Don Rodrigo se puso de pie bruscamente. Tengo que encontrar a Diego. Si él está involucrado en esto conscientemente, necesito confrontarlo. Y si es una víctima como yo, está en peligro. ¿Dónde cree que puede estar? Don Rodrigo pensó rápidamente. En las últimas semanas había aprendido mucho sobre su supuesto hijo. Diego había mencionado que le gustaba ir a un pequeño café en la Roma Norte cuando necesitaba pensar. Creo que sé dónde buscarlo. El Café Luna estaba medio vacío a las 5 de la tarde. Don Rodrigo encontró a Diego sentado en una mesa del rincón, con una taza de café frío frente a él y la mirada perdida en la ventana. Se veía devastado. Sus ojos estaban rojos. Probablemente había estado llorando, y tenía el cabello revuelto como si se hubiera estado pasando las manos por él constantemente. Don Rodrigo se acercó lentamente y se sentó frente a él sin ser invitado. Diego. El joven levantó la mirada, y don Rodrigo pudo ver el dolor profundo en sus ojos. No debería estar aquí, dijo Diego con voz ronca. No tengo derecho. Eso no es verdad. ¿Cómo que no? No soy tu hijo. Todo fue una mentira. Don Rodrigo se inclinó hacia adelante. Diego, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Diego asintió débilmente. ¿Alguien más sabía que ibas a venir a buscarme? ¿Alguien te ayudó a conseguir mi dirección, mi información personal? Diego frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Respóndeme, por favor. Diego pensó por un momento. Bueno, después de que mi mamá murió, estuve varios días sin saber cómo encontrarte. Tu información no es fácil de conseguir. Pero un día, un señor se me acercó en el funeral de mi mamá. Don Rodrigo sintió que se le erizaba la piel. ¿Qué señor? Dijo que había sido amigo de mi mamá hace muchos años. Un hombre mayor, muy bien vestido. Me dijo que sabía que yo estaba buscando a mi padre y que él podía ayudarme. ¿Cómo se llamaba? Licenciado Vargas. Me dio tu dirección de la oficina y me aconsejó sobre cómo presentarme contigo. Don Rodrigo no conocía a ningún licenciado Vargas, pero eso no importaba. Los nombres falsos eran fáciles de usar. ¿Qué más te dijo? Me dijo que fuera muy cuidadoso con lo que dijera.
que no mencionara que él me había ayudado porque podría complicar las cosas. También me dio dinero para comprar ropa decente y para quedarme en un hotel hasta que tú me recibieras. Don Rodrigo sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio porque Diego claramente era una víctima inocente en todo esto. Terror porque eso significaba que alguien más estaba moviendo los hilos de esta elaborada manipulación. Diego, ¿conservas el número telefónico de ese hombre? Sí. ¿Por qué? Porque creo que tanto tú como yo hemos sido engañados por alguien que quiere hacernos daño. Diego levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué quieres decir? Don Rodrigo le contó todo. La conspiración de Herrera y Roberto Salinas, el dinero desaparecido, la manipulación que había durado décadas. Cuando terminó, Diego estaba pálido como un fantasma. ¿Estás diciendo que alguien asesinó a Roberto y ahora está usando toda esta información para... ¿qué? ¿Para robarte? ¿O para algo peor? En ese momento el teléfono de Diego comenzó a sonar. La pantalla mostraba Lic Vargas. Diego miró a don Rodrigo con ojos asustados. ¿Contesto? Sí, pero pon el altavoz. Diego contestó el teléfono con manos temblorosas y activó el altavoz. Diga. Diego, muchacho, ¿cómo estás? Soy el licenciado Vargas. La voz era suave, educada, con un ligero acento que don Rodrigo no pudo identificar. Estoy bien, licenciado. Me da mucho gusto saberlo. ¿Ya hablaste con tu padre sobre el tema de la herencia? Diego miró a don Rodrigo nerviosamente. Sí, hemos estado hablando sobre el negocio. Excelente. Es importante que aprendas todo lo que puedas sobre el imperio de tu padre. Después de todo, algún día todo eso será tuyo. Don Rodrigo hizo una seña a Diego para que siguiera la conversación. Licenciado, tengo una pregunta. ¿Cómo conocía usted a mi madre exactamente? Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. ¿Por qué preguntas eso, Diego? Solo curiosidad. Mi madre nunca lo mencionó. Tu madre y yo nos conocimos hace muchos años, cuando ella trabajaba para don Rodrigo. Yo era un asociado de negocios. Don Rodrigo sintió que se le helaba la sangre. Esa descripción podía aplicar a Roberto Salinas, pero Roberto estaba muerto. ¿O no? Licenciado, ¿podríamos encontrarnos? Me gustaría conocerlo mejor. Por supuesto, muchacho. De hecho, estaba pensando que ya es hora de que nos veamos en persona. ¿Qué te parece si nos encontramos esta noche? ¿Dónde? En el almacén viejo de la colonia industrial. ¿Lo conoces? Está en la calle Fresno 145, a las 10 de la noche. Diego miró a don Rodrigo, quien negó vigorosamente con la cabeza. ¿No podríamos encontrarnos en un café o un restaurante? Prefiero un lugar más privado, Diego. Tengo cosas muy importantes que discutir contigo. Cosas sobre tu verdadero origen que ni siquiera don Rodrigo sabe. Esta vez fue don Rodrigo quien se tensó. ¿Qué más podría saber este hombre? ¿Mi verdadero origen? Sí, muchacho. Resulta que la historia que te contó tu madre no es completamente cierta. Hay cosas sobre tu nacimiento que cambiarán todo lo que crees saber sobre ti mismo. Diego miró a don Rodrigo con confusión total. No entiendo. Lo entenderás esta noche. Ven solo, Diego. Es muy importante que don Rodrigo no se entere de esta reunión todavía. Lo que tengo que decirte primero es solo para tus oídos. Pero, sin peros, muchacho, si quieres conocer la verdad sobre quién eres realmente, ven a las 10. Y Diego, trae contigo los documentos que te dieron cuando murió Elena. Todos los documentos. La llamada terminó, y Diego se quedó mirando el teléfono con expresión de total desconcierto. ¿Qué documentos? Preguntó don Rodrigo. Mi acta de nacimiento, algunos papeles de mi mamá, fotografías viejas, las cosas que me entregó antes de morir. Diego, bajo ninguna circunstancia vayas a esa cita. Pero, ¿y si dice la verdad? ¿Y si hay más cosas que no sabemos? Don Rodrigo tomó las manos del joven. Diego, escúchame bien. Todo esto ha sido una trampa desde el principio. Ese hombre, quien sea, no quiere ayudarte. Nos está manipulando a ambos. ¿Pero para qué? No lo sé todavía, pero lo averiguaremos. Juntos. Diego asintió lentamente, pero don Rodrigo pudo ver en sus ojos que la curiosidad lo estaba matando. ¿Qué hacemos entonces? Don Rodrigo sonrió por primera vez en días. Vamos a darle a nuestro misterioso amigo exactamente lo que quiere, pero no como él lo espera. De vuelta en la oficina de don Rodrigo, él y Martínez elaboraron un plan cuidadosamente. Carmen había llamado a 2 guardaespaldas de confianza, hombres que habían trabajado para don Rodrigo durante años. El plan es sencillo, explicó don Rodrigo. Diego irá a la cita como se lo pidió Vargas.
pero nosotros estaremos vigilando desde afuera. Los guardaespaldas estarán posicionados estratégicamente, y yo estaré en contacto constante por radio. ¿Y si es una trampa para lastimar a Diego?, preguntó Martínez. Por eso llevará un chaleco antibalas bajo la ropa y un micrófono oculto. Escucharemos todo lo que diga Vargas. Diego parecía nervioso pero determinado. ¿Qué hago si me pide los documentos? Se los das. Son copias. Los originales están seguros en mi caja fuerte. A las 9 de la noche, el equipo se dirigió hacia la colonia industrial. El almacén de la calle Fresno era un edificio abandonado en una zona poco transitada de la ciudad, perfecto para una reunión clandestina. Don Rodrigo y Martínez se posicionaron en un auto a 2 cuadras de distancia. Los guardaespaldas estaban ocultos en puntos estratégicos alrededor del edificio. ¿Me escuchas, Diego?, susurró don Rodrigo por el micrófono. Alto y claro, respondió la voz de Diego a través de los auriculares. A las 10 en punto, Diego se acercó a la entrada del almacén. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde el interior. Aquí voy, murmuró Diego. Entró al almacén y su micrófono captó el eco de sus pasos en el espacio vacío. ¿Licenciado Vargas?, llamó. Aquí estoy, muchacho. Don Rodrigo se tensó al escuchar la voz. Había algo familiar en ella, pero no podía identificar qué. Ven hacia la luz, Diego. Tengo mucho que contarte. Los pasos de Diego se alejaron hacia el interior del almacén. Don Rodrigo pudo escuchar el crujir de papeles. ¿Trajiste los documentos? Sí, aquí están. Perfecto. Diego, antes de empezar, necesito decirte algo. No eres quien crees ser. ¿A qué se refiere? No solo no eres hijo de Rodrigo Mendoza, también es posible que ni siquiera seas el niño que Elena adoptó. Don Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué estaba diciendo ese hombre? No entiendo. Elena adoptó ilegalmente a un bebé en 1999, eso es cierto. Pero ese bebé murió a los 6 meses por una enfermedad congénita. Desesperada por tener un hijo, Elena compró otro bebé en el mercado negro. Diego se quedó en silencio, probablemente procesando esta nueva revelación. ¿Está diciendo que fui comprado? Exactamente. Y yo sé quién eres realmente, Diego. Sé de dónde vienes y quiénes son tus verdaderos padres. En ese momento, la voz del hombre cambió ligeramente, volviéndose más fría. También sé que don Rodrigo Mendoza está escuchando esta conversación en este momento. Don Rodrigo sintió que se le paraba el corazón. Hola, Rodrigo. Tanto tiempo sin vernos. ¿Quién es usted?, preguntó Diego con voz temblorosa. Ven hacia la luz, muchacho. Y tú también, Rodrigo. Sé que estás ahí afuera. Es hora de que todos nos veamos las caras. Don Rodrigo dudó por un momento, pero finalmente salió del auto. Señor, no vaya, le suplicó Martínez por el radio. Tengo que hacerlo, respondió don Rodrigo. Esto terminará esta noche. Entró al almacén seguido por sus 2 guardaespaldas. Al llegar al centro del edificio, donde había una lámpara colgante que creaba un círculo de luz, se quedó paralizado. Sentado en una silla de metal estaba Roberto Salinas, pero no el Roberto que don Rodrigo recordaba. Este hombre estaba demacrado, con cicatrices evidentes en la cara y las manos. Su cabello, que antes era negro, ahora era completamente gris. Roberto, pero se suponía que habías muerto en un accidente. Roberto sonrió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El accidente fue real, querido socio, pero sobreviví. Pasé 6 meses en el hospital, desfigurado, recuperándome. Tiempo suficiente para planear mi venganza. ¿Venganza? ¿Por qué? Tú fuiste quien trató de robarme. Tú me quitaste todo, gritó Roberto, poniéndose de pie bruscamente. Éramos socios iguales, pero poco a poco fuiste tomando el control de todo. Me hiciste a un lado. Me robaste mis contactos, mis proyectos. Diego miraba la escena con total confusión. ¿Entonces usted es quien mandó a alejar a mi madre? Tu madre no es tu madre, muchacho. Ya te lo dije. Elena compró a un bebé recién nacido en 1999. Ese bebé eras tú. Don Rodrigo se acercó protectoramente a Diego. ¿Y qué si es así? ¿Cuál es tu punto, Roberto? Roberto sacó una pistola de su abrigo, haciendo que los guardaespaldas de don Rodrigo reaccionaran inmediatamente. Pero Roberto no la apuntó hacia ellos. Mi punto, querido Rodrigo, es que ese bebé que compró Elena era mi nieto. El silencio que siguió fue absoluto. Diego se había puesto blanco como el papel. ¿Qué? Mi hijo mayor Fernando tuvo problemas con las drogas durante años.
En 1999, su novia dio a luz a un bebé que no podían mantener. La chica era menor de edad, Fernando era un adicto, así que decidieron venderlo ilegalmente. Roberto miró directamente a Diego. Tú eres mi nieto, Diego. Eres un Salinas, no un Mendoza. Y como mi único heredero vivo, tienes derecho a reclamar todo lo que Rodrigo me robó durante estos años. Don Rodrigo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Estás loco, Roberto. Aunque eso fuera verdad, no tienes ninguna prueba. Roberto sonrió y señaló hacia una mesa donde estaban los documentos que Diego había traído. Oh, pero sí la tengo. El acta de nacimiento original de Diego que Elena guardó todos estos años. Muestra el nombre de los padres biológicos, Fernando Salinas y María González. Diego se acercó temblorosamente a la mesa y tomó el documento. Al leerlo, sus rodillas se debilitaron. Es verdad. Aquí dice Fernando Salinas. ¿Dónde está Fernando ahora?, preguntó don Rodrigo. Murió de una sobredosis en 2010, pero antes de morir, me contó la verdad sobre el bebé que habían vendido. Me tomó años rastrear qué había pasado contigo, Diego. Diego se dejó caer en una silla. Entonces, ¿usted es mi abuelo? Soy tu único pariente vivo, muchacho, y vine a llevarte a casa. Don Rodrigo miraba a Roberto con una mezcla de incredulidad y rabia. Esto es otra de tus manipulaciones, Roberto. ¿Has estado moviendo los hilos desde el principio? Por supuesto que sí, gritó Roberto. ¿Crees que fue casualidad que Diego apareciera justo cuando lo hizo? Llevo años planeando esto. ¿Años? Roberto comenzó a caminar en círculos, la pistola aún en su mano pero sin apuntar directamente a nadie. Cuando descubrí que Elena había adoptado a mi nieto, también me enteré de la historia que le había inventado sobre ti. Decidí usar esa información a mi favor. ¿Cómo? Esperé a que Elena estuviera muriendo. Sabía que antes de morir, le contaría la verdad a Diego sobre su supuesto padre. Entonces me acerqué al muchacho, me presenté como un amigo de Elena, y lo guié directamente hacia ti. Diego levantó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. ¿Todo esto fue planeado? ¿Mis sentimientos? ¿Mi esperanza de encontrar a mi padre? ¿Todo fue falso? Roberto se acercó a él con expresión más suave. No, muchacho. Tus sentimientos son reales, pero los dirigiste hacia la persona equivocada. Yo soy tu verdadera familia. Tú no eres familia de nadie, rugió don Rodrigo. Eres un manipulador, un criminal. ¿Criminal? ¿Como tú que construiste tu imperio pisoteando a todos los que te ayudaron? Don Rodrigo se acercó un paso. Roberto, yo nunca te robé nada. Fuiste tú quien trató de estafarme con el proyecto de Acapulco. Fuiste tú quien falsificó los contratos. Mentira. Es la verdad y tú lo sabes. En ese momento, Diego se puso de pie bruscamente. Basta. Los dos. Basta. Ambos hombres mayores se quedaron callados, sorprendidos por la explosión del joven. ¿Saben qué? No me importa si soy Mendoza o Salinas o quien sea. Durante 3 semanas he estado conociendo a un hombre que me trató con respeto, que me enseñó sobre su negocio, que me hizo sentir como si fuera importante. Diego miró a don Rodrigo. Y durante el mismo tiempo, he estado siendo manipulado por alguien que admite abiertamente que me está usando para lastimar a otra persona. Luego miró a Roberto. ¿De verdad cree que voy a ir con usted después de todo esto? ¿Después de saber cómo trata a la gente? Roberto palideció. Pero, eres mi nieto. Somos sangre de la misma sangre. La sangre no hace a la familia, respondió Diego firmemente. Las acciones sí. Se dirigió hacia don Rodrigo. Don Rodrigo, papá, porque así es como me siento, como su hijo, sin importar lo que diga el ADN. ¿Podemos irnos a casa? Don Rodrigo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por supuesto, hijo. Roberto levantó la pistola hacia ellos. No, no van a irse. Diego viene conmigo. Pero en ese momento, los guardaespaldas de don Rodrigo se movieron. En segundos, Roberto estaba desarmado y en el suelo. Sin embargo, Roberto tenía una última carta que jugar. Rodrigo, hay algo más que no sabes. Don Rodrigo se detuvo. ¿Qué? Roberto sonrió con malicia desde el suelo. Elena no murió de cáncer. El almacén se sumió en un silencio mortal. Diego se había puesto rígido como una estatua. ¿Qué dijiste? Susurró. Roberto, aún en el suelo pero con una sonrisa cruel en los labios, miró directamente a Diego. Tu madre adoptiva no murió de cáncer, muchacho. La maté yo. Diego se tambaló como si hubiera recibido un golpe físico.
Don Rodrigo lo sostuvo antes de que cayera. «Estás mintiendo», dijo don Rodrigo. «¿En serio? ¿Por qué habría de mentir ahora? Ya perdí. Pero quiero que sepas toda la verdad antes de que me arresten». Roberto se las arregló para sentarse, aunque seguía custodiado por los guardaespaldas. Cuando descubrí que Elena había adoptado a mi nieto, fui a verla. Al principio traté de convencerla de que me entregara al muchacho por las buenas. Le dije que yo era el abuelo biológico, que tenía más derecho que ella. «¿Y qué dijo mi mamá?», preguntó Diego con voz temblorosa. Se negó rotundamente. Dijo que tú eras su hijo y que nunca te entregaría a nadie. Así que decidí usar el cáncer que realmente tenía para acelerar las cosas. Don Rodrigo frunció el ceño. ¿Acelerar qué? Elena sí tenía cáncer, pero en etapa temprana. Con el tratamiento adecuado, habría vivido muchos años más. Pero yo me encargué de que no recibiera el tratamiento correcto. Diego se soltó de los brazos de don Rodrigo y se acercó amenazadoramente a Roberto. «¿Qué le hiciste a mi madre?» «Tengo contactos en varios hospitales. Me aseguré de que los medicamentos que le daban fueran placebos. También me encargué de que recibiera información falsa sobre su pronóstico». Las lágrimas corrían por el rostro de Diego. «La mataste lentamente. La convencí de que se estaba muriendo más rápido de lo que realmente estaba pasando. En sus últimas semanas, cuando estaba desesperada por asegurar tu futuro, fue cuando le planté la idea de que te contara sobre Rodrigo». Don Rodrigo sintió una rabia que nunca antes había experimentado. «Eres un monstruo. Soy un hombre que recupera lo que es suyo. Elena cuidó a mi nieto durante 25 años, pero yo iba a recuperarlo eventualmente». Diego se acercó más a Roberto, con los puños cerrados. «¿Por qué no simplemente me contactaste directamente? ¿Por qué todo este teatro?» Roberto se encogió de hombros. «Porque también quería destruir a Rodrigo. 2 pájaros de un tiro. Recuperar a mi nieto y arruinar al hombre que me quitó todo». En ese momento, Diego hizo algo que nadie esperaba. Se agachó y tomó el rostro de Roberto entre sus manos. «¿Sabe qué, abuelo? Usted tenía razón en una cosa». Roberto lo miró con esperanza. «¿En qué?» «La sangre sí importa, pero no de la manera que usted cree». Diego se puso de pie. «Mi madre me crió para ser un hombre honrado, trabajador que respeta a los demás. Esos son mis genes reales. No importa de quién herede el ADN. Yo elijo ser como Elena me enseñó». Se dirigió hacia don Rodrigo. «Y este hombre», señaló a don Rodrigo, «me ha tratado con más respeto y cariño en 3 semanas que usted en toda esta pesadilla». Roberto gritó desde el suelo. «Eres mi nieto. Eres un Salinas». «No», respondió Diego firmemente. «Soy un Vázquez. Y si don Rodrigo me acepta, también seré un Mendoza. Pero nunca, jamás, seré un Salinas». Don Rodrigo puso una mano en el hombro de Diego. «Hijo, serías un Mendoza aunque no compartiéramos ni una gota de sangre». En ese momento, escucharon sirenas acercándose. Martínez había llamado a la policía. 6 meses después, don Rodrigo estaba en su oficina revisando los planos para un nuevo proyecto, cuando Carmen anunció que Diego había llegado. El joven entró con una sonrisa radiante y un folder en las manos. «Papá, tengo noticias». Después de todo lo que habían pasado, don Rodrigo había adoptado legalmente a Diego. El joven había cambiado oficialmente su nombre a Diego Mendoza Vázquez, manteniendo el apellido de Elena como homenaje a la mujer que lo había criado con tanto amor. ¿Qué noticias? El juicio de Roberto terminó. Lo condenaron a cadena perpetua por el asesinato de Elena y por los múltiples fraudes que cometió durante años. Don Rodrigo asintió con satisfacción. La investigación había revelado que Roberto había estado involucrado en docenas de actividades ilegales, incluyendo el soborno de funcionarios públicos y el lavado de dinero. ¿Y cómo te sientes con eso? Diego se sentó en la silla frente al escritorio, aliviado pero también triste. Al final del día, era mi abuelo biológico, pero hizo decisiones terribles que lastimaron a mucha gente. ¿Alguna vez te arrepientes de haber venido a buscarme? Diego sonrió. Jamás. Encontré algo mejor que un padre biológico. Encontré una verdadera familia. Don Rodrigo se levantó y se acercó a la ventana desde donde se veía toda la ciudad. Diego, hay algo de lo que quiero hablarte. Sobre el futuro de la empresa. ¿Qué pasa? He estado pensando en retirarme gradualmente. Tengo 60 años. He trabajado toda mi vida. Y ahora que te tengo, quiero disfrutar de ser padre. Diego se acercó a él. ¿Estás seguro? Completamente.
Pero eso significa que tendrás que estar listo para tomar las riendas del negocio más pronto de lo que pensábamos. ¿Crees que estaré listo? Don Rodrigo puso una mano en el hombro de su hijo adoptivo. Diego, en estos meses has demostrado más integridad, inteligencia y corazón que muchos hombres en toda una vida. Serás un excelente líder. ¿Y si cometo errores? Los cometerás. Yo también los cometí, pero aprenderás de ellos y siempre tendrás mi apoyo. Diego abrió el folder que había traído. Hablando de eso, tengo una propuesta para nuestro primer proyecto juntos como socios. ¿Qué tienes en mente? Quiero construir un hospital para personas de bajos recursos en Naucalpan, en honor a Elena y a todas las personas como ella que necesitan atención médica de calidad, sin importar su situación económica. Don Rodrigo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Me parece perfecto, hijo. Aunque no sea rentable económicamente, Diego, he aprendido algo en estos meses. La rentabilidad no siempre se mide en dinero. A veces se mide en el bien que puedes hacer en el mundo. Se abrazaron, y don Rodrigo se dio cuenta de que por primera vez en su vida se sentía verdaderamente completo. 5 años después, don Rodrigo estaba sentado en el jardín de su nueva casa, una residencia más pequeña pero más acogedora que la mansión donde había vivido durante décadas. A los 65 años, había aprendido que la felicidad no venía del tamaño de la casa, sino de las personas que la habitaban. Diego, ahora de 30 años, llegó con su esposa María y su hijo de 2 años, Rodrigo Elena Mendoza, nombrado así en honor a su abuelo adoptivo y a la mujer que lo había criado. «Abuelo, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó Diego, sentándose junto a don Rodrigo mientras el pequeño Rodrigo corría por el jardín. «Nunca había estado mejor, hijo». Era verdad. Los últimos 5 años habían sido los mejores de su vida. Diego había tomado las riendas de la empresa con una visión fresca y humana. Habían construido no solo el hospital en Naucalpan, sino también escuelas, centros comunitarios y viviendas para familias de bajos recursos. La empresa Mendoza se había convertido en un ejemplo de responsabilidad social en México, y Diego había sido reconocido como uno de los jóvenes empresarios más prometedores del país. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta historia?, preguntó don Rodrigo, viendo jugar a su nieto. ¿Qué? Roberto tenía razón sobre una cosa. Yo sí era un hombre solitario y amargado, obsesionado solo con el dinero y el poder. Si él no hubiera conspirado para traerte a mi vida, probablemente habría muerto solo y vacío. Diego sonrió. ¿Entonces le debemos agradecer? En cierto sentido, sí. Su maldad involuntariamente me dio el regalo más grande de mi vida, una familia. María se acercó con una bandeja de limonada fresca. ¿De qué hablan los hombres de la casa? De lo afortunados que somos, respondió don Rodrigo, aceptando un vaso. Papá, dijo Diego, hay algo que quiero decirte. Por el tono serio de su voz, don Rodrigo supo que era importante. Dime, María y yo hemos estado hablando, y queremos que seas tú quien le cuente a Rodrigo la historia de cómo nos conocimos cuando sea mayor. ¿Estás seguro? Es una historia complicada. Exactamente por eso. Queremos que aprenda que la familia no se define por la sangre, sino por el amor, la lealtad y los valores compartidos. Don Rodrigo miró a su nieto, que ahora estaba tratando de atrapar una mariposa. Y si me pregunta por qué su bisabuelo Roberto hizo lo que hizo, le diremos la verdad, que a veces las personas toman decisiones equivocadas cuando están consumidas por la envidia y el rencor. Pero también le diremos que nosotros elegimos un camino diferente. María se sentó al otro lado de don Rodrigo. También queremos que sepa que tuvo 2 abuelas. Elena, que nos enseñó sobre el amor incondicional, y su bisabuela biológica, que lo entregó porque no podía cuidarlo. Ambas tomaron decisiones difíciles por amor. Don Rodrigo sintió una paz profunda llenando su corazón. ¿Saben lo que he aprendido en estos años? ¿Qué? Preguntaron Diego y María al unísono. Que el verdadero legado no son las propiedades, ni los edificios, ni las cuentas bancarias. El verdadero legado son las personas que amas y los valores que les transmites. En ese momento, el pequeño Rodrigo corrió hacia ellos con la mariposa posada en su dedo índice. «Mira, abuelo, la mariposa quiere ser mi amiga». Don Rodrigo tomó a su nieto en sus brazos. «¿Sabes qué, campeón? Esa mariposa te eligió porque reconoce a una persona especial cuando la ve». «¿Como tú me elegiste a mí, papá?», preguntó Diego. «No, hijo.
como tú me elegiste a mí. Diego se acercó y puso su brazo alrededor de los hombros de don Rodrigo. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo? ¿Qué? Que al final, Roberto tenía razón sobre algo más. Somos una familia. No como él pensaba, pero somos una familia real. Tú, yo, María, Rodrigo e incluso Elena, que sigue viviendo en nuestros corazones. Don Rodrigo miró hacia el cielo, donde las nubes se movían lentamente. Elena estaría orgullosa de ti, Diego. Crió a un hombre extraordinario. Y Roberto, Diego hizo una pausa. Tal vez en otra vida, sin tanta amargura, podría haber sido parte de esta familia también. Tal vez, pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos construir un mejor futuro. El pequeño Rodrigo soltó la mariposa, que voló en círculos alrededor de ellos antes de alejarse hacia el jardín. ¿A dónde va la mariposa, abuelo? Va a encontrar su propio camino, campeón, como todos tenemos que hacer. ¿Yo también tendré que encontrar mi camino? Don Rodrigo intercambió una mirada con Diego y María. Sí, pero no estarás solo. Tendrás a tu familia para apoyarte, sin importar qué camino elijas. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, los cuatro se quedaron en el jardín, sabiendo que habían encontrado algo que ningún dinero podía comprar: una familia verdadera, construida no sobre la sangre o las circunstancias, sino sobre el amor, el perdón y la decisión consciente de cuidarse unos a otros. Roberto Salinas había querido usar el pasado para destruir el futuro. En cambio, sin saberlo, había ayudado a crear la familia más fuerte que cualquiera de ellos hubiera podido imaginar. Y en algún lugar, don Rodrigo estaba seguro de que Elena sonreía, sabiendo que su hijo había encontrado no solo un padre, sino un hogar verdadero.